Cuando mi hijo me envió ese mensaje frío diciendo que no era bienvenido en su graduación, sentí como si todas las décadas de sacrificio se hubieran arrojado a la basura en cuestión de segundos. No había explicación, no había diálogo, solo una sentencia cortante que desgarró mi pecho como una hoja afilada. ¿Y sabe lo que hice? Respondí con una sola línea: entonces no esperes nada más de mí. En ese preciso momento, cancelé el auto 0 kilómetros que estaba a punto de entregarle como regalo de graduación. Bloqueé todas las cuentas bancarias que mantenía abiertas para él. Retiré mi nombre de todo lo que aún estaba a mi nombre, pero que él usaba libremente, y comencé a borrar, uno por uno, los registros digitales de años y años de ayuda financiera, emocional y moral, que había dado sin nunca esperar nada a cambio. Antes de continuar con la historia, no olvides suscribirte y comentar desde dónde estás viendo este video, porque lo que voy a contar aquí no se trata solo de dolor. Se trata de dignidad, de límites y del momento exacto en que un hombre decide que no será más el felpudo de nadie, ni siquiera de su propio hijo. Mi nombre es Raúl Ignacio Figueroa. Tengo 55 años y pasé la mayor parte de mi vida adulta construyendo algo sólido, no solo para mí, sino principalmente para él. Sebastián, mi único hijo. Crié a ese niño prácticamente solo después de que mi exesposa decidiera que la maternidad no era compatible con la carrera de modelo que tanto soñaba. Ella se fue cuando él tenía apenas 4 años. Dejó una carta genérica sobre encontrarse a sí misma y nunca regresó de verdad. Podría haberme derrumbado. Muchos hombres se derrumbarían, pero no me derrumbé. Trabajé el doble, el triple, despertando antes del amanecer para asegurarme de que Sebastián tuviera todo lo que necesitaba. Y más que eso, todo lo que deseaba. Nunca supo lo que era pasar necesidad. Nunca supo lo que era escuchar un no cuando pedía algo razonable. Y mira, no me arrepiento de eso, o al menos no me arrepentía hasta que llegó ese mensaje. Durante años, fui el padre presente en las reuniones escolares, el padre que llevaba a los partidos de fútbol los sábados, el padre que ayudaba con la tarea, incluso después de un día agotador en la oficina. Yo era ingeniero civil, trabajaba en una empresa de construcción respetable en Ciudad de México, pero también hacía trabajos freelance los fines de semana para complementar los ingresos. Todo para que él estudiara en las mejores escuelas privadas, tuviera clases de inglés, de música, de natación. Todo. Sebastián siempre fue un niño inteligente, brillante de hecho. Sus calificaciones eran impecables, los profesores siempre elogiaban su capacidad analítica, su madurez precoz. Me sentía inmensamente orgulloso de eso. Veía en él el reflejo de mi esfuerzo, sí, pero también veía potencial genuino. No era solo el hijo de Raúl, era Sebastián Figueroa, un joven con un futuro brillante por delante. Cuando llegó el momento de elegir universidad, él quería estudiar arquitectura en la UNAM, una de las instituciones más prestigiosas del país. Lo apoyé completamente. Incluso, utilicé mis contactos profesionales para conseguir pasantías y oportunidades que facilitarían su entrada al mercado laboral más adelante. Pagué todos los materiales costosos, tableros de dibujo, software, impresiones de gran calidad. Nunca me quejé, nunca dudé, pero algo comenzó a cambiar en medio de la carrera. Sebastián empezó a frecuentar círculos diferentes. Conoció personas de familias mucho más acomodadas que la nuestra, y aunque yo llevaba una vida cómoda, una casa propia, un auto decente, estabilidad financiera, no éramos ricos. No teníamos cobertura en Polanco ni pasábamos vacaciones en Europa. Y fue entonces cuando noté que su mirada empezaba a cambiar. Al principio eran comentarios sutiles. «Papá, ¿por qué no cambias de auto? Ese modelo ya está desfasado». O «¿No crees que nuestra casa necesita una remodelación más moderna?» Yo reía, pensaba que era solo una fase. Al fin y al cabo, los jóvenes quieren impresionar a sus amigos, quieren encajar. Es normal, pero los comentarios se volvieron menos sutiles y más crueles. Para entender completamente cómo llegué a ese punto de quiebre, necesito retroceder un poco más en el tiempo. Necesito contar quién era yo antes de ser solo
el padre que no era bienvenido en la graduación. Nací en una familia humilde en Oaxaca. Mi padre era albañil, mi madre costurera. Crecí viendo a ambos trabajar hasta que les dolían los huesos para que mis 3 hermanos y yo tuviéramos lo básico. No teníamos lujos, pero teníamos dignidad, y mis padres siempre repetían el mismo mantra: la educación es la única herencia real que podemos dejarles. Me lo tomé en serio. Estudié con pasión durante toda la adolescencia. Me despertaba a las 5 de la mañana para ayudar a mi padre en algunas obras antes de ir a la escuela. Por la noche, me quedaba despierto hasta tarde estudiando a la luz de una lámpara tenue en la pequeña habitación que compartía con mis hermanos. Cuando aprobé el examen de ingreso para Ingeniería Civil en la UNAM, mi madre lloró de alegría. Mi padre me abrazó con esas manos callosas y solo dijo: «Lo lograste, mijo. Ahora ve y conquista el mundo». Y eso fue lo que intenté hacer. La universidad fue difícil. No tenía dinero para libros, así que copiaba capítulos enteros a mano en la biblioteca. No tenía dinero para transporte cómodo, así que tomaba autobuses, llenos durante 2 horas todos los días. Trabajaba medio tiempo en una papelería para pagar mi propia alimentación y no afectar el presupuesto de mis padres. Pero me gradué, con honores, y conseguí un buen empleo poco después. Fue durante mi 2.º año de trabajo que conocí a Carolina, la mujer que sería la madre de Sebastián. Ella era deslumbrante, alta, ojos verdes, con esa confianza de quien siempre supo que podía tener lo que quisiera. Me quedé pasmado cuando mostró interés en mí. Yo, que venía de Oaxaca, que todavía arrastraba el acento del interior, que usaba ropa sencilla. Pero Carolina decía que yo era auténtico, diferente a los demás. Salimos durante 2 años antes de casarnos. La boda fue modesta, pero bonita. Mis padres viajaron desde Oaxaca para estar presentes, y recuerdo la felicidad en sus rostros. Mi madre susurró en mi oído: «Cuídala bien, Raúl, y sé feliz». Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Sebastián nació 1 año después, y durante los primeros años, todo parecía perfecto. Yo trabajaba mucho. Carolina cuidaba del bebé, teníamos una rutina, pero gradualmente me di cuenta de que ella estaba infeliz. Comenzó a quejarse de que la vida de madre era aprisionadora, que tenía sueños más allá de cambiar pañales y preparar biberones. Quería volver a modelar, hacer castings para comerciales, desfilar en pasarelas. La apoyé. Pagué niñeras para que pudiera ir a los castings. Asumí más responsabilidades en casa. Pero nunca era suficiente. Se frustraba cuando no la elegían. Culpaba a la maternidad por arruinar su cuerpo. Decía que había perdido los mejores años de su carrera. Hasta que un día, simplemente se fue. Dejó una carta sobre la mesa de la cocina. Dijo que necesitaba encontrarse a sí misma, que no estaba lista para ser madre, que me amaba pero no de la manera que yo merecía. Y se fue. Así, sin mirar atrás. Sebastián tenía 4 años y preguntaba durante meses dónde estaba mamá. Yo decía que estaba de viaje por trabajo, luego que vivía lejos, hasta que dejó de preguntar. Desde ese día toda mi vida giró en torno a él. Me despertaba a las 5 de la mañana, ya no era para trabajos extra, era para preparar un desayuno nutritivo y dejar el uniforme escolar listo. Fines de semana ya no eran para descansar, eran para llevar a Sebastián al parque, al cine, a los cumpleaños de sus compañeros. Vacaciones, siempre planeadas pensando en lo que a él le gustaría hacer. Renuncié a relaciones. Tuve algunas oportunidades a lo largo de los años. Mujeres interesantes, inteligentes, cariñosas, pero siempre puse a Sebastián en primer lugar. Siempre temí que se sintiera reemplazado, rechazado, inseguro. Así que permanecí solo. Construí toda mi vida alrededor de él. Invertí cada centavo que sobraba en educación. Pagué escuelas caras, cursos complementarios, intercambios de vacaciones. Cuando mostró interés en arquitectura, reformé un pequeño cuarto de la casa para que fuera su taller. Compré mesa de dibujo profesional, iluminación adecuada, estanterías para libros técnicos, todo para que tuviera el ambiente ideal para estudiar. ¿Y sabe cuál fue mi recompensa por todo eso? Ver a mi hijo avergonzarse de mí.
No ocurrió de la noche a la mañana. Fue gradual, sutil al principio. Dejó de presentarme a sus nuevos amigos de la universidad. Cuando yo llegaba a recogerlos a algún evento, me pedía que estacionara lejos para no causar vergüenza. Comenzó a mentir sobre mi profesión. Decía que yo era empresario o consultor, nunca simplemente ingeniero civil. Una vez sin querer escuché una conversación suya con un amigo rico. Estábamos en casa, yo había subido a buscar algo en mi cuarto y ellos estaban en la sala. El amigo comentó: «Oye, tu casa es simpática, muy clase media, ¿no?» Y mi hijo respondió: «Sí, mi papá es un poco tacaño, podría invertir más, pero tiene mentalidad de pobre». Mentalidad de pobre. Esas palabras retumbaron en mi cabeza durante días. Mentalidad de pobre. Provenientes del chico que nunca tuvo que trabajar ni un solo día mientras estudiaba. Del chico que lo tenía todo pagado, todo facilitado, todo servido en bandeja. Pero tragué el dolor. Racionalicé. Son solo amigos influyéndolo, pensé. Es solo una fase de inmadurez. Pasará. No pasó. El desprecio comenzó a manifestarse de formas cada vez más explícitas durante el último año de la carrera de Sebastián. Fue cuando empezó a salir con Valeria, una chica de familia adinerada que estudiaba diseño de interiores en 1900, la misma universidad. Valeria era bonita, educada en la superficie, pero tenía ese aire de superioridad que las personas criadas en cuna de oro suelen llevar sin siquiera darse cuenta. Su familia poseía una cadena de tiendas de decoración de lujo repartidas por Ciudad de México y Guadalajara. Vivían en una mansión en Las Lomas, tenían chofer privado, viajaban a Miami 3 veces al año solo para ir de compras. Desde el primer día que conocí a Valeria, sentí que me evaluaba. No con hostilidad abierta, sino con esa mirada calculadora de quien mide tu valor por el auto que conduces, la marca de tu reloj, el corte de tu traje, y claramente no pasé su prueba. Sebastián cambió aún más después de comenzar esa relación. Empezó a hacer exigencias que nunca antes había hecho. Quería ropa de marca para no pasar vergüenza cuando saliera con Valeria y sus amigos. Me pidió que cambiara mi auto porque el modelo era vergonzoso. Sugirió que contratara a una decoradora para modernizar la casa, porque le daba pena llevar a su novia a conocer dónde vivíamos. Vergüenza. Esa palabra comenzó a aparecer con una frecuencia alarmante. Intenté hablar con él una vez, de corazón abierto. Nos sentamos en la terraza de casa, una noche de sábado. Llevé 2 cervezas intentando crear un ambiente relajado. «Sebastián», comencé, eligiendo las palabras con cuidado. «Siento que estás diferente, más distante. ¿Está todo bien?» Él apenas me miró, jugando con el celular. «Todo está normal, papá». «¿Por qué? Porque tengo la impresión de que tú, no sé, te molesta cosas que antes nunca te molestaban. Nuestra casa, nuestro estilo de vida». Finalmente levantó la vista y había impaciencia allí. «Papá, el mundo cambió. Las personas de mi generación tienen expectativas diferentes. No se puede quedar uno cómodo en la mediocridad». Mediocridad. Esa palabra cayó como un martillo. ¿Mediocridad?, repetí, sintiendo el pecho apretarse. «Sebastián, trabajé toda mi vida para darte lo mejor. Nunca te faltó nada». «Lo sé», suspiró, como explicándole algo obvio a un niño. «Pero no faltar nada no es lo mismo que tener abundancia. Valeria me mostró cómo viven las familias exitosas, y no es así». Hizo un gesto vago apuntando hacia nuestra casa. Sentí rabia en ese momento, rabia genuina, pero respiré hondo. «Exitoso no es quien ostenta, hijo, es quien construye con honestidad, quien...» «Discurso de pobre», me interrumpió levantándose. «Perdón, papá, pero lo es. Ese rollo de honestidad y dignidad es lo que dicen las personas sin ambición para justificar su propia mediocridad». Y entró a la casa, dejándome solo en la terraza con 2 cervezas a medio tomar y un hueco en el pecho. La situación empeoró en las semanas siguientes. Sebastián empezó a aceptar invitaciones de Valeria y su familia para cenas, viajes de fin de semana, eventos sociales. Regresaba de estas ocasiones aún más desdeñoso con nuestra realidad.
Se quejaba de la comida que preparaba, del televisor que no era lo suficientemente smart, de la internet que era muy lenta. Un día lo escuché hablando con Valeria por teléfono. Amor, mi papá no entiende nada de estética. Su casa parece que se quedó en los años 90. Es vergonzoso. Sí, sé que a ti no te importa, pero a mí sí. No quiero que tus padres piensen que vengo de una familia sin clase. Sin clase. Familia sin clase. Yo, que trabajé desde los 15 años. Yo, que me gradué con honores. Yo, que construí una carrera sólida, una reputación impecable en mi área. Yo que crié a un hijo solo después de ser abandonado. Sin clase. Empecé a darme cuenta de que Sebastián estaba activamente escondiendo nuestra realidad de las personas de su nuevo círculo social. Cuando organizó una fiesta de cumpleaños, sus 23 años, alquiló un espacio en un bar sofisticado en Polanco, en lugar de hacerla en casa como siempre hacíamos. Cuando pregunté por qué, dijo que era más conveniente para todos. Pero la verdad era obvia. No quería que sus amigos ricos vieran nuestra casa de clase media en un barrio común. En la fiesta me sentí un extraño. Los amigos de Sebastián me saludaban con esa cortesía fría y distante que las personas usan con quien consideran irrelevante. Valeria me dio un abrazo protocolario y de inmediato volvió su atención a los invitados importantes. Su padre, don Armando, un hombre corpulento con anillo de oro en el dedo y reloj que costaba más que mi auto, me dio un apretón de manos breve y una sonrisa condescendiente. «Así que tú eres el padre de Sebastián», dijo con ese tono que dejaba claro que no era un cumplido. «Él nos cuenta que trabajas en construcción». «Soy ingeniero civil», corregí, manteniendo la dignidad. «Ah, sí, claro», asintió vagamente, perdiendo rápidamente el interés. «Es un trabajo honesto». Honesto, la palabra usada como eufemismo para demasiado simple para impresionar. Sebastián apenas conversó conmigo durante la fiesta. Estaba ocupado circulando entre los invitados importantes, riendo, alto, haciendo networking. Cuando me fui temprano, porque claramente no pertenecía a ese ambiente, él solo me saludó desde lejos, ni siquiera se molestó en acompañarme hasta la salida. Conduje de regreso a casa con las manos temblando en el volante, no de tristeza, de rabia, de indignación, de una sensación creciente de injusticia que empezaba a arder en mi pecho como brasas. Pero lo peor aún estaba por venir. El verdadero momento de quiebre ocurrió 3 meses antes de la graduación de mi namesento. Sebastián estaba en la recta final de la carrera preparando el proyecto de fin de curso, un ambicioso proyecto de revitalización urbana que determinaría su nota final y, por ende, sus oportunidades en el mercado laboral. Yo le había ofrecido ayuda varias veces. Después de todo, yo era ingeniero con más de 20 años de experiencia en obras de gran envergadura. Conocía normas técnicas, viabilidad estructural, cuestiones de regulación urbana. Podría haber sido un recurso valioso para él, pero Sebastián siempre rechazaba con excusas vagas. «Todo bajo control, papá». O entonces, «Arquitectura es diferente de ingeniería, no entenderías la parte conceptual». La verdad, descubrí después, era que le daba vergüenza decir a los profesores y compañeros que había pedido ayuda a su propio padre. Prefirió contratar una consultoría cara, que irónicamente yo pagué, antes que aceptar mi orientación gratuita. Pero eso no fue lo que rompió mi columna. Fue el incidente en la cena de la familia de Valeria. Don Armando y doña Cristina, los padres de Valeria, organizaron una cena formal en su mansión. Era una ocasión importante. Querían conocer mejor a Sebastián y, por extensión, a su familia. Es decir, a mí. Sebastián me llamó 3 días antes, visiblemente incómodo. «Papá, los padres de Valeria están organizando una cena. Es formal. Tú necesitas ir». «Claro», respondí, sorprendido de que me incluyera. «¿Qué día?» «Sábado a las 8. ¿Y papá?» Dudó. «Por favor, haz un esfuerzo. Ponte tu mejor traje. Cuida lo que dices. Estas personas son importantes». Eso me irritó, pero tragué mi orgullo. «Sebastián, sé cómo comportarme en situaciones sociales». Lo sé. Es solo que ellos tienen un estándar diferente al nuestro. Solo no seas demasiado tú mismo, ¿entiendes?»
no ser demasiado yo mismo, como si yo fuera un defecto ambulante que debía ser minimizado. El día de la cena me puse mi mejor traje. No era Armani, pero era de buena calidad, bien cortado. Pasé por la barbería, usé un perfume discreto, conduje hasta las lomas con el estómago revuelto de nervios que no debería sentir. ¿Por qué diablos estaba nervioso por cenar con personas con las que salía mi hijo? La mansión era obscena, portón automático, jardín inmenso, fuente de mármol en la entrada. Un empleado uniformado me recibió en la puerta y me guió hasta la sala de estar donde todos ya estaban reunidos. Valeria me saludó con esa sonrisa plástica. Don Armando me dio otro apretón de manos condescendiente. Doña Cristina, una mujer delgada con joyas carísimas, me evaluó de pies a cabeza con mirada crítica antes de ofrecerme la mano delicadamente, como si yo tuviera que besarla. Sebastián estaba sentado en el sofá, tenso como una cuerda de violín. La cena se sirvió en una mesa que fácilmente acomodaba a 20 personas. Había más cubiertos de los que sabía usar, cristalería importada, vajilla que probablemente costaba más que mi salario mensual, camareros sirviendo vinos cuyo nombre ni podía pronunciar. La conversación empezó civilizada. Don Armando habló sobre sus negocios, la expansión de la cadena de tiendas, un viaje reciente a Europa. Doña Cristina comentó sobre la boda cara de una amiga, sobre la remodelación de su casa de playa en Cancún. Entonces don Armando se giró hacia mí. Raúl, Sebastián nos dijo que trabajas en construcción. Debe ser interesante. Tratar con obreros y esas cosas. Respiré hondo. Soy ingeniero civil. Dirijo proyectos de infraestructura de mediana y gran envergadura. Ah, asintió sin real interés. ¿Tienes empresa propia o trabajas para alguien? Trabajo para una firma establecida, pero también hago consultorías independientes. Entiendo. Bebió un sorbo de vino. Entonces, eres asalariado. La forma en que lo dijo, asalariado, cargaba tanto desprecio que sentí mi rostro arder. Sí, respondí firmemente. Un asalariado calificado con 25 años de experiencia. Doña Cristina soltó una risita forzada, como si yo hubiera hecho un chiste malo. «Qué dedicación tan admirable», dijo, pero el tono era cualquier cosa menos admirado. La noche empeoró progresivamente. Hacían preguntas punzantes sobre mi situación financiera, sobre dónde vivía, sobre mi familia de origen. Cada respuesta mía era recibida con sonrisas educadas y miradas cómplices entre ellos. Sebastián no me defendió ni una sola vez. Se quedó sentado, comiendo en silencio, evitando mi mirada. El golpe final vino con el postre. Don Armando, ya visiblemente aburrido de mi presencia, se inclinó hacia adelante y dijo: «Raúl, seré franco contigo porque valoro la honestidad entre hombres. Valeria es nuestra única hija. Invertimos mucho en su educación, en sus conexiones sociales, en su futuro. Cuando ella elija un compañero de vida, esperamos que sea alguien de nivel equivalente». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran. «Sebastián es un joven talentoso, sin duda, pero ustedes vienen de mundos diferentes, y aunque eso no sea un problema mientras son jóvenes y tienen un noviazgo casual a largo plazo, bueno, usted entiende». Entendí perfectamente. Me estaba diciendo, en mi cara, que yo, y por extensión mi hijo, no éramos suficientemente buenos para su hija. Miré a Sebastián, esperando indignación, esperando que defendiera nuestra dignidad, nuestra familia. Pero mi hijo solo bajó la mirada al plato y permaneció en silencio. Fue en ese silencio ensordecedor que algo dentro de mí se quebró. No por completo, aún no, pero se abrió una grieta profunda, y supe, en ese preciso momento, que nuestra relación nunca sería la misma. Salí de esa mansión con la dignidad que aún me quedaba. Agradecí la hospitalidad con voz firme, estreché las manos necesarias y caminé hasta mi coche con la cabeza erguida. Pero en cuanto me senté en el vehículo y cerré la puerta, las manos comenzaron a temblar incontrolablemente. No encendí el coche de inmediato. Me quedé allí sentado, en el estacionamiento de esa propiedad obscena, procesando lo que acababa de suceder. Mi hijo había permitido que me humillaran. Peor aún, se había avergonzado de mí frente a esas personas. Su silencio había sido más elocuente que cualquier palabra. Conduje de regreso a casa en piloto automático.
Entré, dejé las llaves en la mesita de la entrada, aflojé la corbata y me senté en el sofá de la sala. Ese mismo sofá que Sebastián consideraba vergonzoso. Me quedé allí, a oscuras, hasta el amanecer. Algo fundamental cambió esa noche. No fue ira explosiva ni dolor agudo. Fue algo más frío, más profundo. Fue claridad. Claridad de que había criado un monstruo. Claridad de que mis sacrificios no habían generado gratitud, sino expectativa. Claridad de que, para mi propio hijo, yo era un obstáculo social a gestionar, no un padre a honrar. En los días siguientes, Sebastián apenas apareció en casa. Cuando lo hacía, evitaba conversar y se encerraba en su habitación. Yo no forcé el diálogo. Por primera vez en 23 años, no corrí tras él. No pregunté si estaba bien. No ofrecí ayuda. Solo observé. Y al observar comencé a ver patrones que había ignorado durante años. Vi cómo usaba la casa solo como un hotel. Llegaba tarde, salía temprano, nunca contribuía con absolutamente nada. Vi cómo trataba el hogar que había construido con años de trabajo como si fuera un albergue de paso inferior. Vi cómo me hablaba únicamente cuando necesitaba algo, dinero, un favor, la firma de algún documento. Comencé a hacer cuentas, literalmente. Abrí hojas de cálculo en la computadora y empecé a calcular exactamente cuánto había invertido en él a lo largo de los años. Colegiaturas, cursos extras, ropa, electrónica, viajes, material de estudio, mesada generosa que nunca tuvo que ganarse trabajando. El coche que compré usado pero en perfecto estado para que tuviera movilidad. El número final me impactó. Era suficiente para haber comprado 2 apartamentos pequeños. Era el equivalente a años de mi trabajo convertidos enteramente en su comodidad y desarrollo. ¿Y cuál había sido el retorno? Vergüenza, desprecio, humillación. También empecé a revisar documentos. Descubrí que varias cosas todavía estaban a mi nombre, pero eran usadas exclusivamente por él. El costoso plan de salud, la tarjeta de crédito adicional con alto límite, la cuenta universitaria que mantenía abierta para emergencias y que él usaba libremente. El seguro del coche estaba a mi nombre. El apartamento pequeño que había comprado como inversión y prestado para que lo usara mientras estudiaba estaba vacío. Prefería quedarse en la mansión de Valeria. Había construido una red de confort y seguridad a su alrededor, y él simplemente la consideraba un derecho adquirido, no un privilegio otorgado por amor. El mensaje llegó 2 semanas después de esa fatídica cena. Era el final de la tarde de un domingo. Estaba en la terraza tomando café cuando el celular vibró. Era Sebastián. Ni llamada. Solo un mensaje de texto frío y directo. Papá, sobre la graduación el próximo mes. Los padres de Valeria van a organizar una celebración privada para familias cercanas. Será pequeña, íntima, solo para personas del mismo círculo social. Creo que es mejor que no vayas. Sería incómodo para todos. Espero que lo entiendas. Leí ese mensaje 3 veces. Cada palabra era como un disparo certero. No era una solicitud, era una notificación. Me estaba desinvitando de mi propia graduación, del momento que debería ser el ápice de toda la inversión que hice en él, porque yo sería incómodo, porque no pertenecía al círculo social de él, porque yo, el hombre que sacrificó todo para que él llegara hasta allí, era ahora un estorbo que necesitaba ser excluido. Mi primera reacción fue dolor visceral. Sentí como si me arrancaran el corazón del pecho. Mis ojos ardieron con lágrimas que me negué a derramar. Respiré hondo de nuevo, intentando controlar la avalancha de emociones, y entonces el dolor se transformó en algo diferente. Se transformó en determinación gélida. Tomé el celular con manos firmes y escribí la respuesta. Entonces no esperes nada más de mí. No esperé respuesta. No quería escuchar justificaciones, excusas ridículas, ni intentos de suavizar el golpe. Bloqueé su número de inmediato y empecé a actuar. Primera acción. Llamé al concesionario donde había entregado el pedido del coche 0 kilómetros que sería su regalo de graduación. Un modelo moderno, completamente pagado, documentación lista. Cancelé todo. Perdí la seña que había dado.
pero no me importó. Ese coche jamás sería suyo. Segunda acción. Ingresé al sistema del banco y bloqueé la tarjeta de crédito adicional que estaba a su nombre. Cerré la cuenta conjunta que teníamos. Eliminé su acceso a cualquier recurso financiero mío. Tercera acción. Llamé al seguro de salud y cancelé su inclusión como dependiente. Tenía 23 años, se graduaba, era adulto. Que se arreglara con seguro propio. Cuarta acción. Quité su nombre del seguro del coche que había comprado para que lo usara. Técnicamente, el coche era mío. Él solo tenía las llaves. Quinta acción. Contacté al administrador del apartamento que le había prestado e informé que necesitaba retomarlo. Comencé el proceso para ponerlo en alquiler. Cada acción fue tomada con precisión quirúrgica, sin emoción, sin vacilación. También inicié algo más elaborado. Durante años había guardado comprobantes, recibos, extractos bancarios de todo lo que invertí en él, no por desconfianza, sino por organización natural. Digitalicé todo. Creé una carpeta detallada con valores, fechas, descripciones. Un dossier completo de sacrificio documentado. Aún no sabía exactamente cómo usaría eso, pero sabía que lo necesitaría. Sebastián intentó llamarme 12 veces esa primera noche, después de descubrir los bloqueos, las cancelaciones. No respondí ninguna llamada. Cada timbre del teléfono era como música para mis oídos. El sonido de consecuencias finalmente alcanzando a quien las merecía. Apareció en casa al día siguiente. Golpeó la puerta insistentemente. Yo estaba dentro, lo escuché perfectamente, pero no abrí. Simplemente permanecí sentado en la sala, tomando café, escuchando los golpes en la puerta volverse cada vez más desesperados. «Papá, abre esta puerta. Necesitamos hablar». Hablar. Ahora quería hablar, cuando descubrió que los grifos se habían secado. «Papá, por favor, puedo explicar». Explicar. Como si hubiera una explicación aceptable para humillar al propio padre. «No puedes hacer esto. Tienes la obligación de... ayudarme». Obligación. Esa palabra me hizo sonreír amargamente. Obligación. Como si yo fuera un banco, un recurso, una herramienta, no un ser humano con sentimientos y dignidad. Eventualmente se dio por vencido y se fue. Pero sabía que volvería, y cuando volviera estaría completamente preparado para lo que necesitaba hacerse. Sebastián volvió 3 días después, esta vez en un horario que sabía que yo estaría en casa. Tocó el timbre de manera civilizada. Esta vez abrí la puerta. Estaba visiblemente afectado. Ojeras profundas, ropa arrugada, cabello desordenado, tan diferente del joven confiado y arrogante que me despreciaba semanas atrás. «Papá», comenzó con voz temblorosa, «necesitamos hablar en serio». «Entra», dije simplemente, abriendo paso. Entró mirando alrededor como si viera la casa por primera vez. Se sentó en el sofá con incomodidad evidente. Yo me acomodé en el sillón frente a él, crucé las piernas y esperé. «Papá, mira, tal vez fui un poco insensible con ese mensaje sobre la graduación. Un poco insensible», repetí sin emoción en la voz. «No quise decir que no eras bienvenido. Se malinterpretó. Solo quise decir que...» «Sebastián», lo interrumpí, «no me insultes intentando reescribir lo que dijiste claramente. Me desinvitaste a tu graduación porque yo soy incómodo para ti, porque no pertenezco a tu nuevo círculo social. Esas fueron tus palabras». Abrió la boca, la cerró, intentó de nuevo. Estaba bajo presión. Valeria y su familia tienen expectativas. No quería crear una situación incómoda. ¿Incómoda para quién, Sebastián? ¿Para mí, que sería juzgado por personas que se creen superiores? ¿O para ti, que tendrías que admitir públicamente que vienes de una familia de clase media común? Bajó la mirada. «Para todos», murmuró. «Entiendo». Me levanté, caminé hasta la estantería y tomé una carpeta que había preparado. «Entonces déjame mostrarte algo». Abrí la carpeta sobre la mesa de centro. Dentro había hojas de cálculo impresas, recibos, comprobantes. «Esto aquí», comencé señalando el primer documento, «es el total invertido en tu educación desde el jardín de infancia hasta ahora. Escuelas privadas, cursos complementarios, materiales, intercambios».
342,000 pesos. Sus ojos se abrieron. Esto aquí, continué, señalando otra sección, son los gastos en ropa, electrónicos, ocio, mesada mensual, desde que cumpliste 15 años, 198,000 pesos. Papá, no necesitas... Déjame terminar. Mi voz era hielo. Esto aquí son gastos médicos, odontológicos, plan de salud premium que pediste a los 18 porque el básico no cubría spas ni terapias alternativas, 86,000 pesos. Seguí pasando páginas, cada una revelando números cada vez mayores. El coche que uso, pero que técnicamente te presté, 120,000 pesos. El departamento que ni usas, 300,000 pesos de entrada más cuotas. Viajes, regalos caros para impresionar novias, ropa de marca que exigiste. Hice una pausa dramática. El total, Sebastián, supera 1,200,000 pesos. Todo eso invertido en ti durante 23 años. Todo eso trabajando el doble, sacrificando relaciones, renunciando a comodidades personales. Estaba pálido. ¿Y sabes cuál fue mi retorno sobre esa inversión? Pregunté, inclinándome hacia él. Vergüenza, desprecio, ser excluido de tu momento de victoria porque no tengo suficiente clase. Papá, lo siento mucho, Tu disculpa no me interesa, Sebastián. Lo que me interesa es que entiendas algo fundamental. Se acabó. Se acabó el banco ilimitado. Se acabó el apoyo incondicional. Se acabó que yo sea tu lacayo. Lágrimas comenzaron a recorrer su rostro. No puedes hacer esto. Todavía te necesito. Me estoy graduando, voy a empezar mi carrera. Tienes 23 años, corté. Te estás graduando en una universidad excelente. Eres inteligente, talentoso. Tienes todas las herramientas que yo te proporcioné para tener éxito. Ahora hazlo por tu cuenta, tal como yo lo hice a tu edad. Pero papá, el departamento, el coche, el departamento es mío y será alquilado. Las ganancias irán a mi jubilación, que descuidé durante años invirtiendo en ti. El coche también es mío y ya lo puse a la venta. Su dinero irá a una reforma de la casa que tú consideras tan vergonzosa. ¿Y el regalo de graduación?, preguntó con voz débil. Sonreí sin humor. Tu regalo de graduación, hijo mío, es una lección valiosa que ninguna universidad enseña. La dignidad no se compra, y las personas no son recursos desechables. ¿Querías deshacerte de mí? Felicidades, lo lograste. Se desplomó entre sollozos, intentando abrazarme. Di un paso atrás. No, dije firmemente. Ya no tienes ese derecho. Ahora sal de mi casa. Papá, por favor, puedo cambiar. ¡Sal! El grito resonó por la sala. Sebastián saltó sobresaltado. Me miró con esos ojos rojos de llanto y finalmente entendió que hablaba en serio. Se arrastró hasta la puerta, se detuvo en el umbral, se volvió una última vez. ¿De verdad no vas a ir a mi graduación? No solo no voy, respondí calmadamente, sino que tengo un compromiso mucho mejor ese día. He planeado un viaje a Oaxaca. Voy a visitar a mis padres. Ya sabes, esas personas sencillas que nunca quisiste conocer bien porque son demasiado campesinos. Pasaré una semana con ellos, recordando de dónde vengo y los valores reales que me enseñaron. Se fue sin decir más, y yo, por primera vez en años, sentí algo parecido a la paz. La graduación de Sebastián ocurrió un viernes soleado de junio. Me desperté temprano ese día, preparé mi pequeña maleta, cerré la casa con llave y conduje hacia Oaxaca sin mirar atrás. El viaje duró 6 horas. 6 horas de carretera con las ventanas abiertas, música a todo volumen y una ligereza en el pecho que no sentía desde hace años. Cada kilómetro que me alejaba de la Ciudad de México parecía quitar un peso de mis hombros. Llegué a la casa de mis padres a media tarde. La casita, sencilla, pintada de azul deslavado, con un pequeño jardín lleno de flores que mi madre cuidaba con esmero. Mi padre estaba en la veranda, reparando una silla vieja porque todavía le quedaban años de uso. «¡Raúl!», gritó mi madre al verme, corriendo para abrazarme con esa fuerza sorprendente que tienen las mujeres pequeñas de 70 años. «Mi hijo, qué sorpresa tan buena». Mi padre se levantó, limpió sus manos en un paño y me dio ese abrazo fuerte, silencioso, que decía más que 1000 palabras. Esa noche nos sentamos los tres en la veranda.
Bebí tequila barato con mi padre mientras mi madre preparaba tamales en la cocina. Y yo conté todo, cada detalle, cada humillación, cada momento de dolor. Mi padre escuchó en silencio, asintiendo solo ocasionalmente. Cuando terminé, tomó un largo sorbo de su bebida, miró al cielo estrellado de Oaxaca y dijo: «Hiciste bien». Simple así, sin juicio, sin sermón, solo validación. «Sabes, Raúl», continuó, «cuando eras niño tenía tanto miedo de no suficiente a ustedes. Veía a tus hermanos con ropa remendada, a ti con zapatos gastados, y pensaba que estaba fallando como padre. Papá, nunca fallaste. Ustedes dieron todo. Dimos amor», corrigió. «Dimos valores, dimos ejemplo. Y tú te convertiste en un hombre de bien. Pero tu error fue pensar que dar cosas materiales era lo mismo que dar amor. Consentiste a ese niño, lo protegiste de toda dificultad, y mira en lo que se convirtió. Las palabras dolían porque eran verdad. Pero no es tarde», dijo mi madre, apareciendo con una bandeja de tamales. «Ni para que él aprenda, ni para que tú te liberes. Tú le diste la lección que necesitaba. Ahora tendrá que crecer de verdad». Pasé una semana en esa casita sencilla. Ayudé a mi padre con pequeñas reparaciones. Cociné con mi madre. Visité a parientes que no veía desde hacía años. Fui a la plazuela del barrio donde crecí. Hablé con vecinos antiguos que me recordaban como el chico Figueroa que salió adelante. Y por primera vez en 1900 décadas me sentí en casa. Sebastián intentó contactarme 67 veces durante esa semana. Llamadas, mensajes, correos electrónicos, todos ignorados. Mis padres preguntaron si no debería al menos escuchar, pero negué con la cabeza. Él necesita sentir el peso de lo que hizo. Si cedo ahora, la lección no entrará. El último día en Oaxaca, sentado en la veranda con mi padre al amanecer, finalmente leí los mensajes. Eran progresivamente desesperados. «Papá, la graduación fue horrible sin ti. Los padres de Valeria preguntaron dónde estabas. Mentí y dije que estabas enfermo. Terminé con Valeria. Dijo que yo era demasiado problemático después de que cancelaron mi tarjeta de crédito. Papá, lo arruiné todo. Por favor, respóndeme. Tenías razón sobre todo». Sonreí amargamente con el último mensaje. Claro que tenía razón, pero él solo lo comprendió cuando las consecuencias tocaron su puerta. Regresé a la Ciudad de México el domingo siguiente. La casa estaba exactamente como la dejé, limpia, ordenada, silenciosa. Mi casa, mi santuario, libre de desprecio e ingratitud. El lunes volví al trabajo. Mis colegas preguntaron cómo había sido la graduación de mi hijo. Respondí simplemente: no fui, tenía compromisos más importantes. El departamento que había prestado a Sebastián fue alquilado a una joven pareja de profesores por un precio justo. El coche se vendió. Usé el dinero para finalmente hacer ese viaje a Europa que siempre había pospuesto. Las ganancias de los tintos sin alquileres comenzaron a engrosar mi ahorro para la jubilación. 3 meses después de la graduación, Sebastián apareció nuevamente, esta vez diferente, humilde, cabizbajo. «Papá, conseguí un trabajo, oficina pequeña, salario de pasante, apenas alcanza para pagar alquiler y comida». «Felicidades», respondí sinceramente. «Bienvenido al mundo real». «Es difícil», admitió. «Nunca imaginé que fuera tan difícil, porque nunca tuviste que imaginarlo. Siempre tuve yo para facilitarte todo», asintió, con lágrimas en los ojos. «Papá, sé que no lo merezco, pero ¿crees que algún día podrías perdonarme?» Miré a mi hijo, ese hombre de 23 años que finalmente empezaba a entender el valor de las cosas. «Sebastián, ya te perdoné. El perdón es para mi propia paz, pero reconstruir confianza, reconstruir respeto, eso llevará años, si es que llega a ocurrir. Trabajaré para eso», prometió. «Te demostraré que he cambiado». «No me lo demuestres a mí», respondí. «Demuéstratelo a ti mismo. Sé el hombre que intenté enseñarte a ser, no el que esas personas quisieron que fueras». Ese día se fue diferente. No sé si el cambio era genuino o temporal. Honestamente, ya no importaba. Yo había hecho mi parte, había criado, educado, invertido, y cuando fui irrespetado tuve el valor de establecer límites.
La historia se difundió entre conocidos. Algunos me llamaron cruel, otros valiente. No era ni lo uno ni lo otro. Solo era un hombre que aprendió, tal vez demasiado tarde, que el amor sin límites genera monstruos, no hijos. Si hay una lección aquí es esta: el sacrificio no es moneda de cambio para la obediencia o la gratitud, pero la dignidad es innegociable, y ningún lazo de sangre justifica aceptar el irrespeto. Hoy vivo bien. Tengo mis proyectos, mis hobbies, mi paz. Sebastián está aprendiendo a vivir sin red de seguridad. Y quizás, solo quizás, eso lo haga finalmente el hombre que siempre quise que fuera. ¿Te identificaste con mi historia? Suscríbete al canal y descubre muchos otros relatos emocionantes.